Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Qué bien. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente aquí platicando con ustedes y con toda la gente que nos sigue en el canal de Facebook. Y pues esta tarde-noche, vamos a platicar un poquito sobre la inteligencia computacional o ciencia de datos geoespaciales, van un poco de la mano o bastante de la mano, digamos. ¿No? Y esto es porque, bueno, pues tenemos en Centro Geo como parte de nuestros programas de formación, además de las especialidades y los posgrados, pues el MOOC, justamente, ¿no? De inteligencia computacional. Entonces, la idea un poco de esta plática es ir revisando, ¿no? Ir conociendo un poquito de cuáles son los procesos que forman parte de las ciencias de datos geoespaciales y cómo se aplican, ¿no? Estos procesos a diferentes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, quisiera pues aclarar un poquito, ¿no? Que la inteligencia computacional, pues es cuando aplicamos un poco el área de inteligencia, ¿no? De inteligencia artificial a datos que provienen de las ciencias de datos geoespaciales, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento de la plática podemos utilizar el término de geointeligencia o el término de ciencia de datos geoespaciales, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Así que, no sé si me permiten comenzar a compartir mi pantalla, ¿no? Porque tengo aquí una presentación que creo que puede ser, interesante para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están siguiendo. Y les voy a pedir, por favor, si me pueden confirmar que se ve bien. Sí, ya se ve bien. Bien, pues estamos aquí en esta charla sobre inteligencia computacional o ciencia de datos geoespaciales, gracias a, obviamente, el apoyo de CONACYT, ¿no? Que ya sabemos que CONACYT es esta institución, esta instancia que rige o que pone las reglas de todo lo que es ciencia y tecnología, humanidades, ciencia y tecnología en nuestro país, ¿no? Obviamente a Centro Geo, nuestro centro de investigación, y al Laboratorio Nacional de Inteligencia, que lo mencionaron hace un momento, ¿no? Que en un momento más también les voy a explicar cuál es su rol, cuál es su papel en todo esto que vamos a platicar el día de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero creo que sería conveniente entender qué es la ciencia de datos geoespaciales, ¿no? Bueno, pues hemos hablado o hemos escuchado seguramente hablar de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Es el gran conjunto de datos que tiene que ver con Big Data, que tiene que ver con análisis de datos, que tiene que ver quizá con algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues la ciencia de datos geoespaciales o espaciales, ¿no? Tiene que ver con la ciencia de datos porque es un subconjunto de la ciencia de datos. Es decir, es la ciencia de datos aplicada a los datos cuando estos vienen con un componente geoespacial, es decir, cuando los podemos ubicar en un contexto eh, georreferenciado, ¿no? Entonces es la ciencia de datos pero haciendo énfasis en datos espaciales, ¿no? Y justamente es donde combinamos los sistemas de información geográfica con la ciencia de datos. Y también, obviamente, viene un componente muy importante que es la computación, ¿no? Es la parte que nos sirve para procesar los datos, ¿no? Porque claro, sabemos que hoy en día la mayor parte de los datos está en formato digital, pero también tiene mucho que ver las técnicas de computación a la hora de procesarlos, ¿no? Entonces, la ubicación, digamos, es como que el centro de todo, ¿no? Es lo más importante, pero también la computación, la estadística, que nos va a permitir, pues, llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? Desde acceder a los datos, poderlos manipular, poderlos procesar, explorarlos, visualizarlos, y es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué es importante, ¿no? La ciencia de datos geoespaciales? Bueno, pues porque se trata de aprovechar esta información geoespacial
de tal manera que esa información, es decir, el saber dónde ocurren las cosas, el poder ubicar los problemas en un contexto espacio-temporal, ¿no? O sea, en un lugar y en un momento, nos puede servir para entender qué es lo que está ocurriendo, pero también para explicarlo, y si logramos explicarlo, pues seguramente también podemos prevenir diferentes cosas, ¿no? ¿De qué cosas estamos hablando? Bueno, pues como prácticamente todo lo podemos ubicar en un contexto espacio-temporal, porque prácticamente todo ocurre en un lugar y en un momento, pues podemos abordar diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, seguridad ciudadana, que es un problema de interés nacional y que ha sido un problema desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, el ambiente y cambio climático, que también desde hace unos años nos ha estado pues pegando muy fuerte, ¿no? Estas olas de calor muy fuerte o de repente los inviernos muy fríos o los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio de las fechas en las estaciones, bueno, una serie de cosas, de eventos que se han dado a lo largo del tiempo y que son susceptibles o son candidatos a ser estudiados por medio de los datos geoespaciales, ¿no? Estamos hablando también, obviamente, del crecimiento de las ciudades, ¿no? Del crecimiento de los pueblos, del desarrollo sustentable, el desarrollo urbano, y obviamente, ¿no? Ya sabemos que hace algunos años tuvimos un tema muy fuerte de salud a nivel mundial, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de problemas en nuestro país o problemas de un país en específico, sino problemas como el caso de la pandemia que tuvimos en 2020, ¿no? Que sacudió prácticamente a todo el mundo y que pues obviamente fue un caso muy específico y muy interesante de estudiar a partir de los datos geoespaciales, ¿no? Incluso Centro Geo, a través del Laboratorio Nacional de Inteligencia, hizo un dashboard muy interesante, muy importante, que al final se convirtió en el dashboard oficial, digamos, del gobierno federal, para tener información, ¿no? Utilizando bueno, el componente geoespacial, ¿no? De la información, ¿no? Entonces, además de todo eso, bueno, pues muchísima información más, ¿no? No solamente cuestiones, que afectan a los países, sino, por ejemplo, en cuestiones de comercio, en cuestiones de mercadotecnia, bueno, muchas otras cosas que quizá no tengan mucho que ver con problemas nacionales o que tengan que ver con cuestiones de investigación, pero lo interesante o lo bonito de esto es que es aplicable a muchísimas áreas de estudio, ¿no? Y entonces, bueno, para qué lo utilizamos? Pues independientemente del área de estudio o del tema que nosotros estemos estudiando, pues nos sirve primero, como mencionaba hace un momento, para entender diferentes fenómenos complejos, ¿no? Y obtener datos georreferenciados para descubrir conocimiento, ¿no? O sea, finalmente ese es el objetivo que queremos, ¿no? Con toda esa información que viene acompañada de un componente geoespacial o de datos georreferenciados, lo que buscamos es generar nuevo conocimiento. ¿Sale? ¿Y para qué queremos nuevo conocimiento? Bueno, pues para tomar mejores decisiones, ¿no? Finalmente ese es el objetivo de tener conocimiento, ¿no? Si tenemos el conocimiento y no lo aprovechamos, no lo utilizamos, ¿no? Pues realmente es como si no lo tuviéramos. Entonces, lo que buscamos es descubrir nuevo conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones más informadas, decisiones basadas justamente en conocimiento, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para lograr esto? ¿No? Ya hablamos de que, bueno, pues necesitamos datos y que estos datos los vamos a analizar, los vamos a procesar, los vamos a visualizar para tener conocimiento que nos permita tomar decisiones. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿No? Casi siempre cuando hablamos de estos temas, o al menos a mí me ha tocado, ¿no? En el salón de clases, dices, bueno, sí, suena muy bonito, pero y ahora, ¿por dónde empezamos, no? Bueno, pues empezamos por identificar dónde están esos datos, ¿no? Por identificar las fuentes de datos.
de dónde podemos nosotros obtener datos. Y nos podemos dar cuenta que prácticamente lo podemos obtener de un montón de sitios, ¿no? Hay muchísimas fuentes de datos, entre ellas, obviamente, los sistemas de información geoespacial, pero también los drones, ¿no? Desde los drones, estos que compramos para así a manera de juguete, hasta los drones que cuestan millones de pesos también, que se hacen para investigación, nos pueden servir para obtener información, ¿no? ¿Por qué? Porque los podemos dotar de cámaras que tomen fotografías, los podemos dotar también de sensores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que le podemos adaptar a un dron que nos puede servir para obtener información. Una de esas cosas que podemos adaptarle es obviamente un GPS, ¿no? Así de sencillo como un GPS que viene en un dispositivo móvil, bueno, pues se le puede adaptar un dron para poder georreferenciar también la información, ¿no? Entonces, pues los drones también nos pueden dotar de información a manera de imágenes o, por ejemplo, sensores de humedad, sensores de calor, sensores de temperatura, sensores de un montón de cosas, ¿no? Los GPS, obviamente, ¿no? Que es, digamos, como que el sensor por excelencia para obtener datos georreferenciados, ¿no? Pero también hay otro tipo de sensores remotos que son los que se conocen como wearables, ¿no? Los de estos, por ejemplo, los relojes, ¿no? Que se conocen como smartwatch, ¿no? Ya prácticamente hay de un montón de marcas, ya prácticamente todas las marcas de teléfono tienen su versión de reloj, ¿no? Y entonces ese reloj es como un guardián, como un vigilante que tiene un montón de sensores que te está vigilando, ¿no? A ver cuántos pasos ya diste en el día, cuántas calorías ya quemaste, si estás despierto, si estás dormido, si estás en actividad, y todo eso lo va registrando y lo va guardando. Obviamente se va generando muchísima información, ¿no? Información que puede servir, obviamente, para estudiar, bueno, pues cuestiones de salud, cuestiones de hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vienen, obviamente, las redes sociales, ¿no? Que creo que nadie se salva de utilizar las redes sociales, aunque sea el WhatsApp, ¿no? Creo que todos al menos tenemos quizá por ahí, pues una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter o de X, ¿no? Actualmente, hay muchos que utilizan el Instagram, hay otros que utilizan, bueno, no sé, ¿no? El TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas redes sociales desde aquellas que nos sirven para entretenimiento hasta LinkedIn, por ejemplo, que es mucho más de corte profesional, en fin, ¿no? Tenemos muchas redes sociales e incluso, pues, como les mencionaba, ¿no? El WhatsApp, pues es también una red social que va generando y sí, generando muchísima información, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros estamos generando, pues forma una huella digital de nuestra presencia en este mundo, ¿no? O sea, estamos de alguna manera dejando evidencia, ¿no? Cada vez que le damos un like a una fotografía, cada vez que compartimos algo, cada vez que hacemos una visita en Facebook o en YouTube o algo así, bueno, pues estamos generando evidencia de que estamos participando, ¿no? En este mundo, en esta sociedad, ¿no? Y toda esa huella obviamente es susceptible de ser estudiada porque, pues imagínense ustedes, ¿no? La cantidad de temas de los que se habla en redes sociales, ¿no? O imagínense ustedes, por ejemplo, ¿no? La cantidad de información que se genera en un teléfono, ¿no? O en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos móviles, ¿no? O bueno, no sé, ¿no? Cuántos correos contestamos al día o a la semana, etcétera, etcétera. Estamos constantemente generando mucha información, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas fuentes de datos. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Por identificar las fuentes de datos y luego a partir de ahí, bueno, pues tratar de aprovechar la información georreferenciada en el resto de los procesos de fundamentales de las ciencias de datos geoespaciales. Entre ellos, pues la extracción, obviamente, tenemos que extraer los datos de estas fuentes, luego su transmitirlos, ¿no? La transmisión, su almacenamiento, su análisis y finalmente su visualización, ¿no? Extracción, cuando hablamos de extracción, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues es esto, ¿no? Simplemente poder identificar la fuente y poder obtener información de esa fuente.
La mayoría de la información, para bien o para mal, está en Internet, ¿no? Entonces hay algoritmos, ¿no? Hay librerías de programación que ya están preparadas, que ya están hechas justamente para poder extraer información de esas fuentes, ¿no? Por ejemplo, de portales de noticias o de periódicos, de estaciones de radio, bueno, de mucha información que tenemos en Internet, ¿no? De foros, de redes sociales, en fin, hay mucha información que hay en Internet, ¿no? Pero pues también hay información de otras fuentes y cada fuente pues tendrá sus propias técnicas o su propia tecnología para poder extraer información. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la información que necesitamos no la podemos encontrar en Internet? ¿No? No la tiene INEGI, no la tiene Coneval, no la podemos sacar de un periódico, no la encontramos, por ejemplo, ¿no? No está en las páginas de datos abiertos del gobierno. No hay información sobre lo que nosotros queremos. Bueno, en ese caso tendríamos que nosotros poder crear una plataforma que nos permita obtener esa información, ¿no? Y estamos hablando desde una plataforma web hasta una plataforma móvil, ¿no? Hasta una aplicación móvil que nos permita, obviamente, obtener la información que necesitamos. ¿Sale? Entonces, bueno, como líneas de investigación está la arquitectura de la información, la minería de datos, el crowdsourcing, que es justamente el solicitar la participación de la gente para que la propia gente, para que la propia población nos dote de los datos que necesitamos, el descubrimiento, perdón, de conocimiento, bueno, muchísimas cosas que forman parte de simplemente esta primera fase de la ciencia de datos geoespaciales, ¿no? O de la geointeligencia. Luego viene el reto de la transmisión, ¿no? Porque obviamente dependiendo del tipo de datos que tengamos, ¿no? O del formato de los datos, es cuál es nuestra mejor opción para transmitirlo, ¿no? Puede ser vía cableada, ¿no? Por algún medio, fibra óptica, personalizado, o puede ser obviamente por medios inalámbricos como el Bluetooth, como el Wi-Fi, pero ¿qué pasa cuando es información muy pesada? Por ejemplo, una imagen satelital o un conjunto de imágenes satelitales, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahí es, obviamente, buscar otro medio de transmisión, que bien pueden ser antenas o pueden ser enlaces satelitales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es poder llevar la información desde su fuente hasta un medio de almacenamiento, ¿no? Entonces ahí es donde nos solemos pensar, bueno, obviamente como estamos hablando de grandes cantidades de datos o datos muy grandes, ¿no? Como es el caso de las imágenes satelitales, bueno, pues el almacenamiento no solamente se reduce a tener suficiente almacenamiento, ¿no? Mucho espacio para almacenar la información, sino más bien es también cómo vamos a organizar esa información, ¿no? ¿Qué estructuras son las idóneas, ¿no? Son las mejores para almacenar esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto no es solamente llegar y guardar información, ¿no? Sino tenemos que tratar de organizarla. Entonces ahí vienen otras líneas de investigación como el álgebra relacional, como las bases de datos no relacionales o las bases de datos relacionales, bases de datos distribuidas, obviamente la representación del conocimiento. En lo que refiere a ciencia de datos geoespaciales específicamente, hay un montón de archivos, ¿no? Que nos permiten representar puntos, representar polígonos, representar formas, que no son los comunes, digamos, para otro tipo de formatos, ¿no? Por ejemplo, un formato de tipo, o sea, información en tipo texto, pues no se almacena de la misma forma que si almacenáramos una imagen y no se almacena de la misma forma o en la misma estructura que si almacenamos polígonos o puntos o información con la que podamos construir un mapa, ¿no? Entonces ahí vienen un montón de cosas que tienen que ver con la representación del conocimiento, ¿no? Cómo vamos a estructurar y cómo vamos a representar ese conocimiento. Entonces aquí, pues repito, ¿no? No solamente basta con tener un espacio muy grande, sino cómo vamos a organizar esa información,
¿no? Podemos hacer en este caso una alusión a cuando tenemos, por ejemplo, no sé, imaginemos un espacio de estacionamiento, ¿no? Entonces, si los automóviles se acomodan de cierta forma, pues permitiríamos en un momento dado moverlos, ¿no? Para entrar y salir del estacionamiento sin problema. Si cada quien entra al estacionamiento y se acomoda como sea, pues eso puede generar un caos y al momento de tratar de moverlos o de extraerlos de ahí, ¿no? Pues eso va a ser un lío, ¿no? Va a ser un problema. Entonces, el almacenamiento consiste justamente en eso, en tener suficiente espacio y en almacenarlos, guardarlos de manera organizada. ¿Y por qué los queremos tener de manera organizada? Porque la siguiente fase así lo necesita, ¿no? En la fase de análisis. Y es justamente aquí, en esta fase de análisis, donde entra la parte de la geointeligencia, ¿no? Es decir, donde ya inyectamos la parte de la inteligencia artificial a todos estos datos que ya almacenamos, ¿no? Que ya pasamos por la fase de la extracción, ya los transmitimos, ya los almacenamos y ahora los tomamos del almacenamiento para para poderlos analizar, ¿no? Y entonces aquí pues entran un montón de temas como la geomática, pues el procesamiento del lenguaje natural, cuando les digo la información la obtenemos a manera de texto de alguno de las fuentes, cuando son imágenes, pues entra obviamente algoritmos de visión artificial, redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje máquina, reconocimiento de patrones, bueno, un montón de técnicas de análisis, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta fase del análisis, ¿no? Entonces, finalmente lo que buscamos con esta fase es que la propia computadora tenga un algoritmo que nos permita analizar información y darnos de alguna manera un soporte a la decisión, ¿no? Esto es un tema tal vez un poco medio polémico porque hay casos, hay situaciones en los que quizá sí sea aceptable, por decirlo de alguna manera, permitir que la computadora tome una decisión, ¿no? Pero hay otros casos, obviamente, en los que no los podemos permitir. Por ejemplo, en cuestiones de medicina, pues llegaremos hasta tener un sistema de soporte a la decisión, ¿no? O sea, el que tiene la última palabra en ese sentido tendría que ser, eh, eh, pues siempre el experto, ¿no? Quizá en otras cuestiones, ¿no? No tan críticas, no tan delicadas, pues sí, ¿no? Pudiéramos permitir en un momento dado la computadora sea la que tome una decisión, ¿no? Como en el caso de clasificación de texto o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente eso es lo que se busca, ¿no? Poder tener la ayuda de la computadora para que nos ayude, eh, para que nos ayude a tomar decisiones. ¿Sale? Y finalmente, pues la visualización, ¿no? Que es presentar los datos de una manera que prácticamente de un solo vistazo, en una mirada, nos podamos dar cuenta de cómo se está comportando cierto fenómeno, ¿no? Y hacia dónde va. Es decir, que podamos identificar tendencias, que podamos identificar patrones de comportamiento, que podamos quizá hacer alguna simulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, ¿por qué es importante? Porque obviamente no todos los tomadores de decisiones son expertos en esta área, ¿no? Entonces tenemos que presentar la información de manera que sea muy entendible, ¿no? Para los tomadores de decisión, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente solemos pensar que la ciencia de datos, ¿no? O en este caso, la ciencia de datos geoespaciales se reduce solamente a analizar información, ¿no? Pero no, como estamos viendo, no solamente es analizar información, tenemos que partir de obtenerla, bueno, de identificar la fuente, que digamos que es el primer paso, ¿no? Identificar la fuente, extraer información de ahí, transmitirla, almacenarla organizadamente, ¿no? Para poderla volver a extraer, para pasarla por procesos de análisis y finalmente, la visualización, ¿sale? En resumen, estamos hablando de que tenemos
un montón de datos, un montón de fuentes en muchos formatos, ¿no? Puede ser texto, puede ser audio, puede ser imágenes, fotografías, etcétera, pueden ser videos, bueno, todos los posibles formatos de información, ¿no? De ahí los tenemos que extraer, almacenarlos y hacer minería de datos, ¿no? Es decir, aplicar inteligencia a esta parte de los datos para poder identificar patrones que nos permitan generar modelos, ¿no? Y entendamos un modelo como una representación de la realidad, ¿no? Para identificar modelos, para crear modelos que nos permitan en un momento dado aportar inteligencia que nos permita al final tomar decisiones, ¿no? Y todo esto apoyado, obviamente, con herramientas computacionales, por eso le llamamos inteligencia computacional, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, pues la primera parte de la presentación y creo que hay un espacio, ¿no? Para preguntas de los oyentes. Así es, doctor Gandhi. Los invitamos a participar en el chat y muchas gracias por presentarnos esta primera parte que detalla muy bien el procesamiento de la ciencia de datos geoespaciales. Para nuestra audiencia que quisiera profundizar más en este tema de las fases de procesamiento, ¿se puede profundizar más en todo esto en el curso masivo que ofrece Centro Geo sobre introducción a la geointeligencia computacional? Sí, 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 esto que les estoy platicando ahorita de las fases es justamente cómo está estructurado este MOOC, ¿no? Pues creo que ya vamos por la quinta, sexta, séptima edición, no sé cuántas ya van, ya perdí la cuenta de cuántas emisiones ya van del MOOC y hemos ido tratando obviamente, de mejorar cada vez, ¿no? Entonces, la idea del MOOC al final es justamente dar como una introducción, ¿no? Como su título lo dice, a todo lo que es cada uno de estos procesos, ¿no? O sea, cómo aplicamos la extracción de datos, de dónde podemos extraer datos, dónde los podemos almacenar, algunos algoritmos básicos a lo mejor para hacer su procesamiento, el análisis, algunas técnicas de visualización o de interpretación de los mapas y todo esto, ¿no? Entonces, sí, pues esa es justamente la idea, ¿no? Quizá no el volvernos expertos, ¿no? En inteligencia artificial, porque eso es realmente complicado, sobre todo porque, o sea, cada vez van saliendo nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos algoritmos, y al estar haciendo investigación, bueno, pues también tenemos ahí un poco la responsabilidad de que nosotros mismos estemos generando ese nuevo conocimiento. Entonces, es un sin parar realmente, pero muy bonito, muy interesante, y y la idea o el propósito del MOOC es justamente eso, ¿no? O sea, hacer como una introducción, ¿no? Y ya el que se quiera volver experto o meterse más de lleno a todo esto, pues también, ¿no? Mencionar que Centro Geo tiene los programas de posgrado, ¿no? Tenemos el programa, el posgrado integrado, ¿no? En Ciencias de Información Geoespacial, que es la maestría y luego el doctorado y la especialidad en geomática y bueno, una serie de posgrados ahí bastante interesantes. Muy bien, doctor. Y ahora que mencionaba la parte de inteligencia artificial en la parte de análisis, pues ahora que están sonadas las aplicaciones de la inteligencia artificial como ChatGPT, ¿estas están relacionadas con la ciencia de datos geoespaciales? Pues digamos que sí están relacionadas desde la parte de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hasta donde yo tengo conocimiento, el ChatGPT todavía no tiene como que la capacidad del análisis de datos geoespaciales, ¿no? Entonces digamos que es un pie del que cojea porque no le está dando la importancia suficiente a la ubicación de las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esa ubicación nos puede ayudar mucho a prevenir problemas, pues incluso de salud, ¿no? Pues obviamente es información muy importante, ¿no? O sea, es un componente de la información
que nos puede dar muchísima, ¿cómo decirlo? Como muchísima luz a resolver muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el país, pues tenemos un problema muy fuerte de escasez de agua, ¿no? De sequía y de escasez de agua, ¿no? Entonces, qué es lo que está pasando? Eso, para entenderlo mejor, necesariamente necesitamos saber dónde hay escasez de agua, ¿no? Y si eso lo mezclamos con temperaturas, con uso de suelo, con, bueno, con una serie de variables, pues sí, nos puede dar mucha información. Y eso es algo que el ChatGPT todavía no tiene, ¿no? Quizá sería bueno por ahí nosotros hacer nuestra aportación, ¿no? Pero sí, o sea, empatamos, digamos, en cuestión de que utilizamos inteligencia artificial, pero la idea de Centrogeo como tal es utilizar esta inteligencia artificial y dándole más valor a los datos geoespaciales. Muy bien, doctor. Y otra preguntita, en la parte de la fase de análisis, ¿se requieren tener conocimientos de programación? Pues mira, al día de hoy yo sé que muchas escuelas ya desde la prepa, ¿no? Incluso desde la secundaria empiezan a dar algunas nociones de programación, ¿no? Sin embargo, yo considero que el nivel que se necesita para el MOOC, ¿no? No necesariamente tienes que ser experto, ¿no? Simplemente con el chiste aquí de la programación es entender un poquito, ¿no? La lógica que se está siguiendo y obviamente no se pretende que los alumnos se vuelvan expertos, como te lo dije, ¿no? Ni que sean expertos, ¿no? Sino más bien que conozcan qué hay detrás de cada una de estas fases, ¿no? ¿Qué hay detrás del análisis? Cómo se analizan los datos? ¿Cómo se organizan los datos? ¿No? Sin que eso sea con la idea de que se vuelvan expertos o de que sean expertos en eso, ¿no? Entonces, te digo, pues ya vamos como por la séptima edición o por ahí, y cada vez hemos ido adaptando un poco más los ejercicios, el material, justamente para que no ocurra esto, ¿no? Y de cualquier manera, pues, me parece que los alumnos también tienen la oportunidad de que si tienen algún problema con algún ejercicio, con algún caso, con algún ejemplo, pues pueden ellos solicitar de alguna manera la ayuda o la asesoría de alguno de los profesores, ¿no? Entonces, pues sí, buscamos sobre todo que conozcan las fases, que sepan qué hay detrás de cada una de las fases, cómo funciona, y te digo, ¿no? Ya si quieren volverse expertos, entonces sí hay que apuntarse a las maestrías, ¿no? A los programas de posgrado. Muy bien. Tenemos solo un par más de preguntas de los participantes. Nos pregunta una compañera, ¿qué debemos considerar al extraer información de la web para tener resultados confiables del análisis? Mira, para tener resultados confiables del análisis, lo que necesitamos es mucha información, ¿no? Porque los algoritmos pasan por un proceso que se conoce como proceso de entrenamiento. Y esto es muy, pues, alusivo a cuando hacemos ejercicio físico, ¿no? O entrenamos para una competencia. Mientras más entrenes, mejor te va, ¿no? Mientras más repeticiones hagas del mismo ejercicio, mejor te va. Entonces pasa lo mismo con los algoritmos. Mientras más información le des al algoritmo, el algoritmo va a poder aprender de mejor forma a reconocer lo que uno quiere que reconozca, ¿no? Entonces, principalmente eso, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de información de tipo texto, pues hay ciertas técnicas, entre ellas es la limpieza del texto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y eso es lo que se busca para que tengamos mejores resultados, ¿no? Muy bien. Y por último nos preguntan, ¿el crowdsourcing incluye todo lo que generamos con nuestra movilidad cotidiana cuando usamos un navegador? Sí, puede ser. Más bien el crowdsourcing se refiere como a la participación de la gente en algún experimento, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahorita que les voy a presentar algunos de los proyectos principales,
y vamos a hablar un poquito más de lleno del crowdsourcing del cual bueno, que hemos utilizado en algunos de los proyectos, pero es prácticamente como invitar a la comunidad, a la sociedad, ¿no? En este caso, a utilizar ciertas plataformas para dotarnos de información, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? La información obtenida a través de los usuarios. Ah, perfecto, doctor. Ya por último, es saber cómo se ha aplicado la ciencia de datos geoespaciales en Centro Geo. Si nos puede mostrar algo sobre los proyectos. Claro, claro que sí. Voy a compartir de nuevo mi pantalla Sí, para mostrarles esa parte. Y por favor, me dicen ustedes si ya se puede ver. ya se logra ver. Ok, bueno, pues como les decía, hay muchísimas fuentes de datos, ¿no? Una de esas fuentes de datos son los satélites, ¿no? Que obviamente nos dotan de imágenes satelitales. Entonces, por medio de una imagen satelital, nosotros podemos hacer diferentes análisis, ¿no? Por ejemplo, esto que están viendo ahorita ahí en sus pantallas es el mapa de la ciudad de Mérida. ¿No? Entonces, todo lo que se ve en amarillo es lo construido, ¿no? Es concreto prácticamente y todo lo que está en algún otro color, pues es vegetación, ¿no? Entonces, podemos ver desde ahí, desde un satélite, que obviamente, pues la ciudad de Mérida es muy, o sea, tiene temperaturas muy altas, no solamente porque está en una región de mucho calor, sino porque prácticamente es una plancha de concreto, tiene muy poca vegetación por dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hablando de vegetación, este es el mismo mapa, pero en donde nosotros podemos apreciar que lo verde es la zona construida y lo que está en color magenta es la vegetación. Si ustedes se fijan, la vegetación tiene diferentes tonalidades. Entonces, no solamente se trata de identificar dónde hay vegetación y dónde hay construcción, sino dentro de la vegetación, también qué tipo de vegetación es, ¿no? O más bien, si es vegetación seca o no seca. ¿No? ¿Y eso por qué es importante identificar? Porque obviamente la vegetación, mientras más seca esté, pues es más riesgo a que se incendie, ¿no? Y entonces imagínense ustedes, de por sí hace mucho calor y luego la vegetación se incendia, pues eso genera muchísimo, muchísimo más calor, ¿no? Y además, bueno, pues el riesgo que implica un incendio forestal, ¿no? Entonces, este tipo de visualizaciones, así de simples, les sirven a las autoridades también para poder implementar estrategias que permitan, pues, evitar algún problema, ¿no? Cuerpos de agua también, bueno, pues ya sabemos que la zona de Yucatán no tiene cuerpos de agua naturales, digamos, a flor de tierra, entonces hay muy poquitos cuerpos de agua, ¿no? Aquí en Yucatán no hay ríos, no hay lagos, ¿no? Entonces identificar estos cuerpos de agua también es algo interesante porque se puede saber si son cuerpos de agua que tienen permiso o no tienen permiso, ¿no? Además de que el agua, pues como en muchos casos se saca del subsuelo, entonces implica, ¿no? Que puede haber contaminación, que puede haber, pues, desabasto de agua, lo que platicábamos hace unos momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la problemática que puede implicar que haya un cuerpo de agua en alguna zona que no tenga los permisos o este tipo de cosas, ¿no? El control que se requiera, ¿no? Incluso podemos observar crecimiento poblacional, ¿no? Como lo que mencionábamos también en alguna diapositiva anterior. En estas dos fotografías es la ciudad de Mérida hace 20 años más o menos y la del lado derecho es actualmente, ¿no? Entonces se puede hacer una sobreposición de imágenes donde nosotros podemos observar cuánto ha crecido esta ciudad, ¿no? En los últimos, pues no sé, ¿no? 15, 20 años, ¿no? Y cuáles son las zonas hacia donde está creciendo, ¿no? Incluso hacer animaciones como esta que tenemos aquí, ¿no? Ir viendo hacia dónde va la ciudad, ¿no? Hacia dónde está creciendo la ciudad. No solamente por saber hacia dónde crece, sino obviamente el crecimiento de la ciudad implica, pues obviamente más servicios, más empleos, muchísimas cosas, ¿no? Que no solamente es poner casas o grupos habitacionales, sino que también tenemos que dotar
a todas estas personas pues que llegan a vivir o que se integran a la sociedad, pues de todos los servicios necesarios, ¿no? Estamos hablando no solamente de luz, de agua, sino de transporte, obviamente de internet, obviamente de escuelas, obviamente de supermercados, bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos dentro de las aplicaciones que se han desarrollado en el Laboratorio Nacional de Inteligencia, está RepSat, ¿no? Que es un repositorio satelital en donde ahí los usuarios no necesitan ser expertos en análisis de imágenes, simplemente entran a la plataforma, ubican la zona que ellos quieren analizar, eligen el tipo de análisis y entonces la plataforma automáticamente hace el análisis y le envía a su correo los resultados del análisis, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente los análisis para los cuales ya tenemos un algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero encontrar cuerpos de agua en alguna zona en México, ¿no? O en alguna parte del mundo, pues yo entro a la plataforma, selecciono la región que quiero estudiar, le digo, quiero un análisis de cuerpos de agua, ¿no? O quiero un análisis de vegetación, o quiero un análisis de desarrollo urbano, bueno, dependiendo de los algoritmos que ya se tengan cargados en esta plataforma, ¿no? Entonces, con eso ya yo puedo ser de cualquier área, ¿no? Sin tener que ser experto en análisis de imágenes satelitales y esta plataforma, pues me dará un resultado bastante bueno, ¿no? El autómata inteligente en Internet también, que es una herramienta súper útil porque lo que hace es extraer información en tiempo real de Twitter, ¿no? Entonces, la cantidad de información que se encuentra uno en Twitter es muchísima y es muy variada, ¿no? En Twitter se habla de cualquier cosa, ¿no? Muchísimos temas. Entonces, se puede extraer información, obviamente es información georreferenciada, porque en algunos casos la información viene, ¿no? Con el componente geoespacial, es decir, nos permite saber a través de latitud y longitud dónde fue emitido ese tweet, esa publicación, y a partir de ahí hacer un montón de análisis que tienen que ver con, por ejemplo, análisis de sentimientos, la polaridad de la población, bueno, denuncias ciudadanas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísima información que se puede obtener o muchísimo conocimiento que se puede obtener a partir de el análisis de información que viene en redes sociales, ¿no? Entonces, esta es otra plataforma que también fue desarrollada en el Laboratorio Nacional de Geointeligencia y que lo que hace es extraer, analizar y visualizar información en tiempo real de Twitter, ¿no? Luego está esta otra que es el M3 como abreviatura de monitoreo de múltiples medios, ¿no? Que lo que hace es más o menos lo mismo que la GEI, pero es adquisición, análisis y visualización en tiempo real de noticias, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el AGEI que nos da la información, digamos, de la población, de la gente, ¿no? Y por este lado, ¿no? El M3 que nos da la información de los medios, ¿no? Y es interesante cuando tú te das cuenta que la gente opina una cosa sobre algún tema en específico, ¿no? Seguridad, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Que la gente opina una cosa, que la opinión, digamos, de la población es una y los medios publican algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, también esto viene a completar mucho la información que se puede extraer, ¿no? Y en este caso, normalmente las noticias no vienen con la información georreferenciada tal cual, ¿no? O sea, difícilmente en una noticia te vas a encontrar el valor de la latitud y el valor de la longitud de dónde te están hablando, pero normalmente en las noticias sí se menciona, pues obviamente la fecha y el lugar del que se está hablando, ¿no? Y entonces con algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y de obtención de información georreferenciada por medio de contenido, ¿no? Se puede ubicar geográficamente esta información, ¿no? Entonces, bueno, opinión de la población, opinión de los medios, ¿no? Y aquí es donde estábamos hablando del crowdsourcing, ¿no? En este caso, como no sé si se acuerdan que les mencioné hace un momentito, ¿qué pasa cuando la información no la tenemos disponible en Internet? Bueno, pues nos tenemos que generar nuestras propias herramientas que nos permitan
tener esa información. Y es el caso de esta aplicación, ¿no? Que se llama, bueno, su nombre así, para los cuates es Chido Gacho, ¿no? Pero es una plataforma que nos permite justamente utilizar técnicas de crowdsourcing para obtener información, ¿no? Es una plataforma muy sencilla que se instala en el teléfono, en el dispositivo móvil y te permite tomar una fotografía, calificarla como buena o mala, ¿no? Chido gacho, y compartirla, ¿no? Y al compartir esa imagen, no solamente viene clasificada como algo bueno o algo malo, sino también viene la georreferencia, ¿no? Entonces, el crowdsourcing nos ha permitido invitar a la población a utilizar esta herramienta para que en el trayecto de su vida normal, ¿no? Yendo al trabajo, yendo al colegio, yendo a la casa, yendo a donde vayan, se vayan fijando en el camino, ¿no? ¿Qué les gusta o qué no les gusta, ¿no? Le tomen una foto y la compartan, ¿no? Y de esa manera podemos crearnos mapas en donde nosotros podemos ver dónde hay cosas que a la población sí les gusta o dónde hay cosas que a la población no les gusta, ¿no? Y eso es justamente el crowdsourcing, ¿no? No vamos a ir a pedir la información, por ejemplo, al catastro o al gobierno o a estas instancias, sino invitamos a la población a que participe, ¿no? Proveyendo de información. ¿Sale? Entonces, es el caso de esta aplicación, es el caso de Chapultepec, ¿no? En donde también se le pide a la población que mientras esté en la zona del parque, del bosque de Chapultepec, pues también pueda hacer denuncias o pueda hacer reportes o pueda hacer algún tipo de interacción, ¿no? Para mantener de alguna manera vigilado, monitoreado esta zona para, bueno, cosas tanto buenas como malas, ¿no? Incluso reportar el avistamiento de alguna especie, de alguna ave, o no sé, ¿no? Cuando se extravía alguna persona, en fin, muchas cosas, ¿no? En esta zona tan concurrida de la Ciudad de México. Mápolis, que también es una plataforma que sirve mucho, sobre todo para los que nos dedicamos a investigación, cuando tenemos que recabar información, y tenemos que salir a hacer trabajo de campo y a levantar encuestas. Bueno, pues Mápolis es una plataforma que también lo que busca es utilizar el crowdsourcing de manera que las personas o los usuarios que tengan instalada la aplicación puedan contestar la encuesta desde donde estén, ¿no? Obviamente compartiendo su ubicación con información georreferenciada y no solamente eso, sino que nos permite definir el perfil de a quién queremos encuestar, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo mejor yo puedo definir que estoy haciendo un estudio, una investigación y necesito que la encuesta que ya elaboré me la respondan, por ejemplo, no sé, ¿no? Hombres entre 40 y 60 años que estén en el Zócalo un viernes por la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces yo configuro ese perfil en la plataforma y entonces las personas que estén en ese momento y que cumplan con ese perfil y obviamente que tengan instalada la aplicación, pues recibirán una alerta para contestar una encuesta, ¿no? Y eso es justamente el crowdsourcing, ¿vale? Entonces, tenemos varios proyectos, ¿no? En cuestiones de seguridad, pues está también Taxi Seguro, que Taxi Seguro es una plataforma, pues muy parecida a lo que es el Uber o estas plataformas de transporte, ¿no? Pero con la diferencia de que la aplicación móvil en los taxis, ¿no? Tiene un botón de pánico, tanto en la aplicación del conductor, ¿no? Como la aplicación del usuario, ¿no? Del pasajero, ¿no? Y también dentro de la unidad, dentro del vehículo, pues también hay un botón físico de pánico, ¿no? Entonces, al usar esta aplicación, pues el vehículo está siendo monitorizado, está siendo vigilado por la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y eso permite asegurarle a la población que en caso de alguna emergencia, ¿no? Sea cual sea la emergencia, sabemos dónde está el vehículo y podemos enviar bueno, estoy hablando en plural, ¿no? O sea, se puede enviar ayuda
en un tiempo pues, relativamente corto, ¿no? Ya sea una patrulla, una ambulancia, lo que sea que se necesite, ¿no? Y además, obviamente, con diseñar algoritmos que permitan en un momento dado conocer cuáles son las tendencias de manejo de los taxistas, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se mueven estos transportes cualquier día de la semana a cómo se mueven cuando es quincena o cuando es viernes de quincena o sábado por la noche, ¿no? Entonces, eso permite también en un momento dado aplicar inteligencia artificial para determinar rutas de patrullaje, por ejemplo, ¿no? Este otro que también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que es el Pulso Digital de la Ciudad de México, que también es una plataforma de extracción de datos y visualización de la misma que funciona muy bien en la Ciudad de México, ¿no? Y lo que hace es permitir al usuario dibujar un área de estudio e ir arrastrando capas de información, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos viendo ahora, que son los tweets publicados en esa zona, pero también información de llamadas al 911, pero también información del DNUE, desde los últimos 15 minutos hasta las últimas 24 horas, ¿no? Pero también información de los metrobuses, bueno, un montón de información que permiten justamente conocer cuál es el pulso de la ciudad o cuál es el pulso en esa zona, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando justamente en esa zona en tiempo real. Y esto obviamente pues puede servir a las autoridades para tomar medidas preventivas o medidas en caso de alguna emergencia, ¿no? Es decir, contar con la mayor cantidad de información para poder reaccionar en caso de alguna emergencia. Por ejemplo, ¿no? Los sismos, que ya sabemos que esos son bastante comunes en Ciudad de México, ¿no? Y finalmente, esta plataforma, que es el dashboard del COVID, ¿no? Que fue también desarrollada aquí en el Laboratorio Nacional de Inteligencia y que permite a los usuarios y entre los usuarios el gobierno federal conocer cuál era el estado de la pandemia, ¿no? Si estábamos en la primera ola, en la segunda ola, el número de contagiados, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos pacientes ambulatorios, estado por estado, incluso a nivel municipio en cada estado. Entonces es muchísima información, ¿no? Que obviamente al verla en una tabla de Excel, pues es difícil identificar qué es lo que está pasando, pero al verla de esta manera, ¿no? Ya en un mapa que te permite interactuar, que te permita conocer a detalle qué es lo que está pasando, pues obviamente a las autoridades les permite tener suficiente conocimiento para tomar decisiones, ¿sale? Entonces son algunas de las plataformas, ¿no? Más emblemáticas, digamos, del Laboratorio Nacional. Creo que me brinqué esta parte de explicar qué es el Laboratorio Nacional, pero es eh, la parte que se encarga de desarrollar la tecnología, ¿no? Digamos que trabajamos conjunto con Centro Geo. Centro Geo hace la parte de la investigación y la parte de la tecnología, bueno, pues está a cargo del laboratorio, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues somos uno mismo, ¿no? Como dice la canción. Así que, bueno, pues son algunas de las aplicaciones, ¿no? De la inteligencia computacional y de las ciencias de datos geoespaciales, como las estamos utilizando en Centro Geo para cuestiones de investigación, ¿no? Pero ya también mencionaba que pues hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, no solamente se reduce a cuestiones de investigación, sino el desarrollo tecnológico puede aplicar para muchas otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que les haya llamado la atención, ¿no? Les agradezco mucho estar aquí y creo que tenemos espacio, ¿no? Para más preguntas. Así es, doctor, tenemos unos minutitos. Eh, Muchas gracias por compartir todas estas aplicaciones y proyectos. La verdad es que es muy emocionante todo lo que se puede hacer. Y respecto a esto, nos preguntan, ¿voy a poder crear mi propia aplicación para compartirla con mis amigos y obtener información?
¿Podré ver esa información en un mapa? Refiriéndose al MOOC. Sí, la idea es eso, ¿no? Que puedan ustedes crear su propia aplicación, ¿no? Su propia aplicación móvil, que la puedan compartir, ¿no? Y hacer algunos experimentos. Sí, esa es una de las primeras partes. Si no estoy mal, se ve en el tema 2, en el tema 3, más o menos por ahí, creo, en donde sí se muestra justamente eso, ¿no? Cómo crear una aplicación móvil que extraiga información georreferenciada, cómo utilizar esa información georreferenciada para ponerla en un mapa. Sí, esa es una de las ideas. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues ya tenemos el tiempo un poco encima. Eh, Vamos a terminar aquí la ronda de preguntas y vamos a dejar en el chat la liga para inscribirse al MOOC y también para consultar los posgrados que ofrece Centro Geo para todos los asistentes que deseen profundizar más en este interesante tema de la ciencia de datos geoespaciales. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y compartir con toda nuestra audiencia su experiencia y conocimientos. Vamos a dar inicio al cierre de esta sesión. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias al grupo de educación a distancia por la invitación. Yo encantado de comentar y de platicar un poquito las cosas que hacemos en Centro Geo y en el laboratorio y a sus órdenes. Gracias, doctor Gandhi. Muy amables. Ah, claro. Eh, Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a esta charla en vivo. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, de suscribirse a nuestra newsletter para estar atentos a toda la oferta académica que ofrece Centro Geo, el área de formación a distancia y también para conocer más sobre nuestros eventos y promociones. Les recordamos que también ahorita sigue abierta, es la última semana para inscribirse al curso gratuito de Introducción a las Ciencias de Información Geoespacial y, y también tenemos otro curso especializado sobre el análisis territorial desde la biocomplejidad. Entonces, les vamos a compartir ahí las ligas para que puedan explorar más sobre los cursos que están abiertos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, doctor, por estar aquí acompañándonos esta noche. Al contrario, Dalí, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.